El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Mateo y tiene esas palabras tan radicales, tan exigentes, incluso podríamos decir tan difíciles de Cristo, esas palabras donde Él reclama un amor, una preferencia, una predilección, literalmente por encima de todo. Las palabras que tal vez nos quedan resonando más en la cabeza son esas que Él dice: el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Utilizando estas palabras tan exigentes, Cristo sin duda estaba removiendo sentimientos muy profundos que todos llevamos en el corazón, porque usualmente la gente que uno más ama, pues son las personas con las que tiene vínculos muy profundos de sangre, como el papá, la mamá, los hijos, los hermanos. Entonces tenemos que hacernos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué Cristo manda esto? Y la segunda pregunta es, si eso que manda realmente es posible o es como una especie de ideal inalcanzable. Y yo creo que la mejor manera de responder a la primera pregunta es que Cristo, todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que padeció, todo, absolutamente todo, fue por nosotros y por nuestra salvación. Esa es la expresión que utilizamos en el credo. Decimos en el credo: por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Fue por nosotros y por nuestra salvación. O sea que cuando Cristo nos dice, por ejemplo, eso, de que debemos preferirlo a Él, incluso por encima del papá, la mamá, los hijos, los hermanos, la esposa, lo que sea, pues esas palabras, aunque nos suenen tan radicales o tan extremas, son el fruto de un amor que Cristo nos tiene. Son palabras que brotan de su corazón amoroso. Y entonces la pregunta cambia y uno dice, ¿pero qué es entonces lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere cuando nos pide esto? En la medida en que podamos comprenderlo. Y si lo examinamos bien, pues finalmente se trata de un tema muy sencillo, que es el tema de la idolatría. Básicamente, el peligro que nosotros tenemos con nuestros afectos, con nuestros amores, es caer en idolatría. Si, por ejemplo, una persona, por complacer al hijo, está desobedeciendo a Dios, o si una persona, por darle gusto a la esposa, está desobedeciendo a Dios, pues en realidad lo que está sucediendo es que ese ser humano, así sea tan cercano para ti como puede ser para mí, ese ser humano en realidad está tomando el lugar de Dios. Ese ser humano realmente está siendo más importante que Dios. Y hay un nombre que está en la Biblia, un nombre muy claro para cuando eso sucede. Y eso se llama un ídolo. Si alguna cosa es más importante que Dios y una cosa la pongo por encima de Dios, entonces eso se llama un ídolo. O sea que fíjate que este evangelio le cambia a uno cuando uno se da cuenta que Cristo lo que está haciendo aquí es predicando en contra de una posible idolatría, que es la idolatría que surge del parentesco o de la amistad o del afecto en general. Ahí Cristo nos está advirtiendo contra la idolatría. Eso es básicamente lo que Él quiere. Y tenemos que darnos cuenta, y aquí empieza la respuesta a la segunda pregunta que enuncié, tenemos que darnos cuenta que liberarse de la idolatría es un bien para nosotros. Es decir, aquí no se trata simplemente de alguien, es decir, Cristo, que está reclamando atención, como diciendo, por favor, pónganme cuidado a mí, algo así como este desorden psicológico que se llama narcisismo. No, Cristo no es ningún narcisista. Él no está pensando en cuáles son las ventajas de que nosotros lo atendamos a Él, lo aclamemos a Él, le demos muchos aplausos. Eso sería propio de un narcisista. No, Cristo no es un narcisista. Cristo está pensando, reinsisto, está pensando en nuestro bien. Y resulta que es parte de nuestro bien el no tener ídolos. Y eso lo puede comprobar uno muy fácilmente. Tal vez un ejemplo que varios hemos tenido relativamente cerca es lo que sucede cuando una persona idolatra, por decir algo, al esposo. Veamos ese caso. Entonces, por no disgustar al esposo, por darle gusto al esposo, porque el esposo se sienta bien,
y a veces se termina ofendiendo a Dios. Hay un caso muy extremo que yo me he encontrado algunas veces en mi ministerio sacerdotal. Yo conocí el caso de una señora que quedó embarazada. Ella pues tenía su vida normal de matrimonio y el esposo varias veces le había dicho: ya tenemos muchos hijos, ya hay muchos hijos, entonces aquí no puede haber más hijos. Bueno, le hizo entender que era imposible el tema de los hijos. Cuando ella se da cuenta que está embarazada, pues se llena de miedo, no le dice nada al esposo porque ¿cómo se va a ofender al esposo? Y entonces ella, llena de miedo, finalmente en las primeras semanas de su embarazo decide tomarse algo para deshacerse de ese embarazo. Es decir, ella comete un aborto. ¿Y por qué comete ese aborto? Porque sabía que ese aborto era lo que le iba a permitir estar en buena relación con su esposo, así eso implicara que tenía que eliminarse una vida humana. Eso es lo que sucede. Yo después me encontré con esa señora que precisamente fue a buscar confesión y en ese caso pues me correspondió ese caso, me llegó esa situación y ella me cuenta lo que hizo. Y por supuesto, como en tantos otros ejemplos de aborto, pues uno se da cuenta que la persona, la mujer que ha llegado a esa situación, que llegan por muy diversos caminos, por muy diversos traumas incluso, pues esta mujer estaba completamente destrozada, pero destrozada, psicológicamente, en un complejo, en una destrucción emocional muy grande. Por supuesto, uno siempre trata de que la persona pueda reconciliarse consigo misma, tal vez que busque algo de ayuda psicológica. Pero entonces fíjate, cuando Cristo dice, no hagan ídolos de las personas, en realidad está pensando en nuestro bien. Y dice uno, ¿es eso posible? Yo diría que no solo es posible, sino que es indispensable. El ejemplo que he presentado del aborto puede sonar un poco extremo, pero créanme que no es una cosa exótica que sucede una vez en 1.000.000. Eso pasa. Y eso destruye vidas. Y las personas que ponen toda su esperanza en que este hijo va a ser la maravilla y el hijo no es ninguna maravilla, y se decepcionan y se deprimen y arruinan su propia vida, eso es lo que Cristo quiere que no suceda con nosotros. Y Cristo no quiere que suceda eso con nosotros por una sola razón: porque Cristo nos ama, porque Cristo quiere lo mejor para nosotros, porque Cristo quiere que nosotros llevemos una vida que por supuesto es la que le va a dar honra a Dios, pero también una vida que va a ser plena, serena, feliz. Así que quizás estas explicaciones nos ayudan a entender la radicalidad de Cristo y sobre todo comprender que esa radicalidad es por nuestro propio bien.